Bien, son 3 minutos, pero tengo que decirles a ustedes una cosa muy importante. Mi generación es del 68, las únicas alternativas que tenía mi generación del 68, es decir, en los universitarios, con piedra, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Bien, a lo que me quiero referir con eso es que teníamos 2 alternativas en mi generación. Aquellos que fuimos muy inquietos, entonces o nos metíamos a la guerrilla, y tuve verdaderamente compañeros que estuvieron, se retiraron y hoy viven divinamente, claro, eso no hay ningún problema, claro. Y los otros se iban al Banco Mundial. Lo que yo acabo de vivir hoy, a lo largo de todo el día, es que las alternativas y las oportunidades de las nuevas generaciones son infinitas, por decirlo menos. Me puedo enfrentar a los cursos que tenemos hoy con una gran esperanza de que podemos educar un grupo de profesionales, directivos, funcionarios públicos con una gran esperanza en el país. Y yo creo que esa es como la gran lección que yo saco de esto. Tengo que ser un poco más preciso sobre los siguientes puntos. Primero, política pública. Yo creo que quien nos dijo que en realidad sube un presidente, se forman unas políticas económicas muy buenas, se van erosionando a medida que se vienen los problemas sociales y finalmente la lección novedosa, entonces se erosionan y llegan a lo que se llamaría unas políticas públicas, ¿no?, tremendamente confusas. Eso era, por eso estaba confundido, ¿no? Bueno, han sido eminentemente reactivas, ante los gremios más poderosos. Y lo que hemos visto acá, de una serie de subsidios, yo me quedé aterrado de pensar que nosotros, los agricultores, etcétera, colombianos, tenemos un nivel de subsidio mucho más alto que los gringos. Yo le echaba no, pero increíble lo que se nos presenta aquí. Tenemos toda una serie de ayudas que nos hacen verdaderamente en muchas cosas bastante más favorecidos que los mismos gringos. Después debatimos eso. Bueno. Bien, y lo más importante es que ahí lo que tenemos que tener es una formación de un nuevo grupo de funcionarios públicos, economistas, etcétera, que tengan una mayor coherencia en la política pública. Creo que eso es clave para nosotros. Segundo punto, factores de competitividad. Recursos humanos, tenemos un gran potencial ahí. Producción y tecnología, está todo por hacerse. Hablaba con Rafael, que fue director del ICA, que se hicieron una serie de trabajos hace 30 años supremamente importantes de investigación, etcétera, hasta que se politizó el ICA. El momento en que se politizó el ICA, le dio una anécdota que me dijo genial, recibí como gerente del ICA una recomendación por parte del ministro X, ¿no?, que me dijo, ¿cuántos liberales y conservadores hay allá? Y me dijo, señor ministro, le mandó una tarjetita y le dijo, yo personalmente como director del ICA soy conservador, el resto de la gente son técnicos. Eso casi que le costó la salida del ICA, ¿no? Bueno. Asociatividad. Qué gran esperanza la que nos mostró, por ejemplo, Clemente. Qué maravilla la cantidad de proyectos que se están presentando. El ejemplo de Indupalma, por ejemplo. Es decir, una empresa que está a punto de quebrarse dice, lo mejor que puedo hacer es generar grupos que verdaderamente me garanticen una producción y yo como comprador le garantizo la compra. Eso me parece que es verdaderamente brillante. Tierras, un problema muy clave. Increíble, 400 años llevamos en el problema y no lo hemos solucionado. Qué reto el que tenemos ahí. Luego tenemos un ambiente de negocios, infraestructura, no hay duda. Yo soy ingeniero civil de esta universidad, salí con un grupo de 30 y solamente 4 perduraron como ingenieros civiles. Yo no sé si fue que me metieron ideas extrañas dentro de la mente, pero nunca he construido una carretera. Hoy no lo podría hacer, ¿no? Bien. En eso, por ejemplo, tenemos todo lo que es la presencia del Estado y el vacío de institucionalidad en la mayoría de las localidades colombianas. ¿Cuánto trabajo no hay? Lo que tenemos que volver a recuperar, ya es una cuña de cana, Opción Colombia, cuando enviábamos a nuestros estudiantes a las localidades del país, que llegaban, conocían el país y salían pensando en las posibilidades que tenían las localidades. Muy bien. Cambio de conceptos. Ustedes se maravilla que para nosotros los teóricos, los que nos pasamos inventando conceptos y todo, que vengan y nos digan, están cambiando los conceptos, las teorías económicas, políticas, etcétera, vigentes en este momento no comprenden la realidad. Tenemos oficio, ¿no, Michael? ¿No? Tenemos oficio, qué maravilla. Podemos tener eso cada vez más claro. Segundo, me fascinó la controversia inteligente que se presentó aquí. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de las sutilezas de la figura del centauro. Es decir, aquí tenemos unos empresarios de primera línea y unos intelectuales de primera línea, en donde la figura del centauro, ¿no?, respecto a la conservación del ambiente
o poca fragilidad que hubieras en las tierras posible para una explotación que hoy en muchos de los empresarios están muy conscientes que tiene que tener una responsabilidad social y con el ambiente. Eso les cuento que me pareció a mí fascinante. Tercero, la importancia del mercado interno. Acabamos de oír algo que nos dice el mercado interno no es un impedimento, y hay quien nos dice el mercado interno es un gran jalonador. ¿Ustedes se imaginan eso? Tener esa controversia en este momento y poderla hacer de una manera inteligente, sin mamertos ni cosas de esas, es decir, verdaderamente algo en donde podemos discutir inteligentemente las cosas. Eso me parece que es una gran cosa. Y yo quiero verdaderamente finalizar con lo siguiente. Primero, darle las gracias por la asistencia. Y no solamente, que le dije a la decana, es que además se quedaron y no les dimos almuerzo. Es decir, eso sí me parece a mí que eso es heroico lo que ellos han hecho como tal, ¿ok? Esto los ha enganchado a ustedes porque van a comenzar a recibir una serie de correitos y vamos a armar un portal al cual queremos que ustedes le aporten y vamos a ponernos a su servicio. Y como me conozco esas cosas, en realidad sé que me va a tocar hacer lo de Matías, ¿no? Es decir, perseverar y no colgar la toalla. Vamos a seguir con eso, ¿ok? Y finalmente, yo sí quiero usar tu idea, Matías, con eso quiero finalizar esto, es balancear la generación de valor de accionistas con la generación de valor de los más necesitados. Y yo te agradezco mucho lo que nos dijiste en eso. Y ahí se abre eso. Muchas gracias a todos, muy amable.